Un buscador sabe perfectamente todo lo que no sabe. Por eso está en la búsqueda. ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso. Estoy en la Academia Nacional del Tango. Cuando yo lo llamé por teléfono, le pregunté dónde, porque el buscador va al lugar. Busca y va. Y él me dijo, en un lugar que nos costó mucho, en la Academia Nacional del Tango. Hace mucho tiempo que están trabajando para esto, lo lograron, siguen trabajando y hemos elegido a un maestro de la oratoria, de la poesía, un hombre lleno de vida, muy pacífico y además con una forma de transmitir las cosas que genera sensación de placer y tranquilidad. Vamos a ver desde qué lugar abordamos. Estoy con Horacio Ferrer. Un gustazo. Muchas gracias por el preámbulo. Bueno, poeta uruguayo. Y argentino. Y argentino. Tengo las dos nacionalidades. Claro. Juré la Constitución cuando cayó la dictadura en 1984, ayudado por el decano de los cancilleres, un gran amigo mío, el doctor Hipólito Paz, el Tuco Paz, que canta maravillosamente los tangos y es poeta y escritor. Él me acompañó para que yo tomara mi ciudadanía argentina. Mi madre es argentina, descendiente de sobrina bisnieta de Juan Manuel de Rosas, de manera que yo soy de una muy antigua familia argentina y he vivido tanto en mi Montevideo natal desde chico, porque cuando tenía un mes mi padre era profesor de historia y de geografía, y entonces estaban las vacaciones de julio y me trajeron a Buenos Aires en el vapor de la Carrera para que conociera a la familia de mi madre. ¿Qué tiene Buenos Aires? ¿Usted está enamorado de Buenos Aires? Toda mi vida estuve enamorado de Buenos Aires. ¿Y qué tiene? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde nace? Mi amor por Buenos Aires. Es como todo amor, en el fondo es inexplicable. Siempre claro, hay un departamento de explicaciones por la belleza de la ciudad, por lo enigmático de la ciudad, porque es una ciudad que estando tan en el mundo austral, casi en el fondo del mundo, tiene esa atracción, ese magnetismo extraordinario, pero hay algo que está en el aire de esta ciudad, que es explicable porque tiene una variedad de paisajes. Yo soy muy caminador y vivo caminando Buenos Aires, me hago unas excursiones a pie por todos lados y me gusta chusmear y meterme en casas antiguas y en casas modernas y en callejuelas y en cafés para pulsar el alma de la ciudad, ¿no? Cuando usted dice meterme en casas antiguas también, sabiendo que el género tiene sus años, que se sigue mejorando, que se sigue cantando tango, que siempre sale alguien nuevo, siempre hay promesas, pero usted tiene una historia marcada por la gente que hizo historia en el tango. ¿Usted también es un hombre detenido en algún tiempo o no? Forma parte de mi historia, pero yo no me puedo detener. En realidad yo soy una mezcla en todo sentido, ¿no? Por eso tengo esta cara, de tiempos, y me gusta mucho en lo que yo escribo mezclar los tiempos, porque no hay nada puro de actualidad. Hay un gran poeta inglés, J.B. Priestley, que dice que el arte y la cultura es lo que nos salvan de la actualidad. Claro. Uno puede estar escuchando un informativo lleno de malas noticias y aprieta un botoncito y le sale una película de Ingmar Bergman sobre el medioevo sueco. Claro. Entonces usted se pianta de esa actualidad molesta
y se mete en un mundo de fantasía. Y si puede ser también una película de anticipación, con una visión de lo porvenir, ¿no? Y a mí me gusta mucho esa mezcolanza de tiempos, y por mi vida y por las circunstancias afortunadas que he tenido siempre, he conocido, he vivido con gente del siglo XIX. Yo heredé, por ejemplo, muchas cosas de una amiga de mi madre, cuyo hijo había estudiado en Bélgica, y como yo estudié ingeniería de arquitectura, heredé su caja de compases, Richter, que era de 1880, ¿no? Claro. Como esta misma casa es de 1880, y heredé un sobretodo cruzado de paño doble para la nieve, todo heredado, ¿no? Y andaba por ahí convertido en una especie de Berlín montevideano porteño, ¿no? Y a la vez me encanta el porvenir, me encanta lo enigmático del porvenir, no saber de antemano qué es lo que va a aparecer en el escenario de la vida, que va llegando del futuro. Yo creo que el futuro no viene desde adelante, creo que viene como una esfera que nos va llegando de espaldas, de los costados, de arriba, de abajo, ¿no? El futuro me parece a mí que es como una figura geométrica, es una esfera. Eso es mi sensación.
En el pasado hay una vida hecha y usted es un hombre que se ha relacionado íntimamente con grandes músicos de la Argentina. Yo una vez charlé con usted por radio y previamente dije, bueno, le voy a dar una sorpresa, voy a llamar a Trelles para preguntarle si él se animaba a salir también en el mismo momento. Y él me dijo, no, yo creo que primero hay que preguntarle al maestro si él quiere que yo salga. Hay un enorme respeto por la vida de Horacio Ferrer. Bueno, él es un amigo delicado. Y usted también seguramente tenía un enorme respeto por Troilo. Sí, claro. ¿Y cuáles eran los secretos del magnetismo de Troilo, si se puede explicar? En primer lugar, porque era un hombre de una decencia Sí. extraordinaria. Él siempre hacía lo que decía y tenía una distinción natural, aristocrática, de pueblo, ¿no? El padre había sido carnicero, Claro. Que es una profesión muy honrosa. Sí. Pero él iba al mercado con el padre, un mercado que estaba en la calle Talcahuano, donde estuvo en Caño 14, Talcahuano y Charcas, y también al mercado del Abasto, donde el padre y unos amigos le habían regalado a Gardel la primera guitarra que tuvo el mago. Fantástico, ¿no? Qué historia. Qué lindo, qué linda historia. Claro que sí. Y ahí está parte de esa tradición que toma Troilo como hombre de barrio, que no estudió mucha música porque no estaba en las riberas de su acceso a la vida. Él tenía una formación académica, musical muy importante, pero pasa que era un intuitivo genial. Claro. Troilo tenía un respeto por la afinación de la orquesta, por ejemplo, para que la orquesta sonara bien. En los ensayos se pasaba 40 minutos afinando hasta que todos estaban ensamblados los instrumentos, y cuando empezaban a leer la música para ensayar, porque él no permitía que se leyeran las funciones. Era una orquesta con un sonido muy superior a todas las orquestas, y eso mezclado con la magia que impartía él desde el escenario, porque su figura en el escenario irradiaba algo que atraía poderosamente. La gente, no porque la orquesta de él no fuera bailable, se agolpaba en los escenarios de los clubes de barrio para mirar a los músicos, para mirar la totalidad de la orquesta y para ver cómo él tocaba su bandoneón, ¿no? Que era un virtuoso, ¿no? El Gordo Federico, que es uno de los virtuosos más grandes de la historia, o Piazzolla decía, Troilo es el continuador de Gardel cantando en el bandoneón. ¡Qué bárbaro! Sí, y Federico me decía, a mí me gustaban más los bandoneonistas que hacían muchas notas, hasta que el que hacía mejor las notas era Troilo. Me di cuenta, una cosa realmente prodigiosa, ¿no? Claro, no se puede hablar del mejor, o eran diferentes estilos. Son distintos estilos, claro que por sí. supuesto, pero Troilo fue un ídolo. Pugliese dijo una cosa muy linda, dijo, Troilo los resumió a todos. Es fantástico, ¿no? Absoluto, claro. Esa es la definición de un hombre mayor y sabio como era Pugliese, ¿no? Usted es un poeta. Sí, Bien. totalmente poético. Bien. Y nací poeta. Bien. Con una madre muy poética, con un padre docente y pedagogo y educador maravilloso, de manera que en mi casa había de todo menos plata. Es una buena escuela. A ver, ese derecho que usted tiene genético, adquirido, le permite posicionarse frente a la gente, y la gente... ¿Es importante lo que la gente ve de un poeta? ¿O el poeta cuando habla, cuando transmite, cuando cuenta para sí primero? Yo creo que es todo a la vez. Lo que ocurre es que yo tengo una especie de acorde armonioso entre las dotes que me dio la vida y mi vocación, porque mucha gente que tiene vocación para médico y no tiene la menor aptitud para ser médico, ¿verdad? Y hay casos en que se coinciden las aptitudes y la vocación. Ese es mi caso. Desde chico supe rimar, que es una condición elemental para ser un poeta. Claro. Y supe sentir los sonidos de la poesía, y supe apreciar
porque mi madre había aprendido a recitar con Alfonsina Storni y yo aprendí con mi madre. Y entonces esa musicalidad del recitar está cuando yo escribo. Esa musicalidad la siento en el momento de escribir. En la Academia Nacional del Tango, en su lugar, en su casa, usted debe tener alguna consideración seguramente importante y tal vez posiblemente mucho más clara que la que uno pueda llegar a tener al momento de explicar qué fue Carlos Gardel para el tango. Bueno, fue el fundador, como Cervantes fue el fundador de la novelística. Hay fundadores. Claro. Como Shakespeare es el fundador del teatro, como Ibsen y Shaw son los fundadores del teatro moderno. Hay fundadores que crean un cimiento en el cual nos vamos apoyando todos, ¿no? Incluso sin saber que ese cimiento existió. Claro. Nos procede de otros también, ¿no? Y Gardel tuvo primero las dotes naturales, el ansia del triunfo, la intuición de que él tenía que ser bello también como persona, en el sentido de salir al escenario y ser cautivante. Mi madre me decía que había escuchado cantar a Gardel en el Teatro Gran Splendid, que ahora es la librería Jenny Ateneo, precioso. Sí. Y decía, bueno, cantaba con Razzano en dúo y con el Negro Ricardo con una guitarra de 11 cuerdas. Ricardo Soria era el nombre del Negro Ricardo. Y cuando Gardel abría la boca y sonreía, era un reguero de pólvora que corría por la sala. Qué fuerte. El magnetismo, la fuerza enorme de él. Y él se cuidó de adelgazar, de tener una buena figura, se veía muy mal en las películas y quiso tener una buena estampa para salir. Y bueno, yo he tenido las referencias de mucha gente que lo conoció y que lo oyó cantar en persona, ¿no? Claro que Cuando sí. salía al escenario, aún la gente de las gradas altas del Paraíso, de la galería, era una cosa magnética lo de él. Un dato periodístico importante para mí sería, y también podríamos decir un chusmerío, que tal vez usted por el acercamiento con la gente
que lo rodeaba, seguro tiene mejor y más claro. Hay muchas versiones sobre la muerte de Gardel. ¿Cuál es la suya? Yo fui a Colombia hace 25 años y volví a ir el año pasado con Gabriel Soria, que fundamos la Academia Colombiana del Tango. Y además volví a hacer una conferencia y un recital en la Universidad de Antioquia para un público maravilloso. Y conocí la verdad de un accidente muy infortunado, porque no solamente murió Gardel, sino murió el director del diario El Colombiano, los guitarristas de Gardel, uno solo se salvó, de manera que fue una cosa tremenda. Había una competencia entre dos compañías, una colombiana y una alemana, y se disputaban la posesión de repartir el correo en Colombia. Bueno, era un negocio. Claro. La guita, siempre la guita. Una cosa impresionante. Y entonces había un piloto que se llamaba Samper Mendoza, que un piloto de la compañía rival le había hecho un finito. Había una acrobacia que yo recuerdo, los famosos looping de loop, que daban vuelta a los aviones en el aire. Y él quiso vengarse teniendo a Gardel entre los pasajeros. Y no le levantó el avión. Y entonces el choque fue en tierra, no fue en el aire. Él quiso pasarle por encima y se lo comió. ¿Así fue? Sí, yo estuve con un testigo que me contó, y en este lugar, estuvimos ahí ya. Ese aeropuerto ya no se usa más. Falleció el aeropuerto, Gardel no. ¿Se emociona con el tango todavía? ¿Cómo todavía? Aún. Por favor. No hay forma, ¿no? Es un poema de edades. Te estoy diciendo que es una mezcla de tiempos, para nada. ¿Cuál es el tango que a usted lo subyuga? No, muchos, todos. Muchos. Todos. Hay tangos extraordinarios. Yo he dicho hace unos pocos días en este escenario, explicando la importancia de las letras del tango. Yo presenté mi libro El siglo de oro del tango en la Universidad de Oxford, con presentes los embajadores de Argentina y Uruguay. Y el subdirector de la biblioteca, de la Bodleian Library, que es una de las dos bibliotecas más grandes del mundo, las visité. Y es donde está mi libro también, El siglo de oro, de Golden Age. O'Neill dijo, yo conozco, soy el especialista en la sección de origen español de la biblioteca, y conozco a todos los grandes narradores y literatos de América Latina, Borges, Sábato, Vargas Llosa, todos los grandes escritores, pero las letras del tango. Qué bárbaro. Pero las letras del tango. Y yo les decía al público, presentando una conferencia del profesor Cordero, que es nuestro académico correspondiente en París, que hablaba del país fantasmal, el París fantasmal de las letras de los tangos, un país inventado por los letristas de acá, que nunca fueron a París. Es una maravilla eso. Claro. Y yo decía, toda la filosofía que hay dentro del tango, ¿no? Es decir, morir es un sueño que cuesta la vida. Sí. Vivir es morirse soñando mentira. Toda la realidad es una fantasmagoría si uno se pone a pensar, porque se duerme y la realidad sigue allí, pero uno está en otra realidad de una pesadilla o de un bello sueño abrazado a una bella mujer. Todo es real o es irreal. Y bueno, hablando de letras, usted es el dueño de muchas. Hay dos que todos cantamos, que todos conocemos. Hay varias en realidad, pero bueno, Balada tiene su historia personal, pero a mí me llama la atención Chiquilín. Porque además de estar rodeado de una poesía maravillosa, es un tango lamentablemente vigente y que va a seguir lamentablemente vigente. Sí, yo siempre lo digo. Ahí está. Ahí va mi pregunta, ¿no? ¿Qué le pasa a usted hoy, después de haber hecho hace tantos años, ver que los chicos se multiplican? No pretende que una canción, porque haya escrito una letra con la realidad sangrante y palpitante, vaya a corregir la sociedad. El arte contribuye muy tangencialmente a corregir, pero por lo menos pone en evidencia determinadas cosas que deben corregirse. Claro. El arte no es un ministerio de ayuda. Lamentablemente
los ministerios de ayuda tienen que funcionar de otra manera y en muchos países funcionan correcta y eficazmente. Bueno, si en el nuestro no, hay que corregir no el arte o no suprimir el arte como ha pasado muchas veces para ocultar la realidad, sino que funcionen los dispositivos idóneos en corregir el hambre, la miseria, la falta de educación. ¿Cuánto cero le quedaba por saber? ¿Cuántos ceros? Cero higiene, cero educación, cero cariño, cero mimo, cero camita caliente. Todo ¿cuánto cero le quedaba por saber? Muy decadente todo, ¿no? Goyeneche decía, un día me preguntó un tipo, dice, ¿por qué cantás vos la letra de Ferrer y la música de Piazzolla diciendo se fabrica un barrilete para irse y sigue acá? ¿Cómo? Quiere jugar, se fabrica un juguete. Claro. Goyeneche decía, yo le dije, este chico quiere jugar, por eso se hace un barrilete. Claro, fue al nudo de la cuestión. Baleame con 3 rosas, dice el tango. Sí. Ahí hablamos de lo que usted estaba explicando hoy, ¿no? Sí, sí. Esto de lo difícil que es explicar a veces por qué pasan algunas Bueno, lo que pasa cosas. es que la poesía es no es una explicación de la vida. Claro, no se puede. Es una especie de bisel de espejo por el cual la vida se cuela y hace sus revelaciones y revela parte de sus misterios, ¿no? Un payaso, Shakespeare por ejemplo está lleno de payasos, las obras de Shakespeare que revelan la vida desde el punto de vista humorístico, ¿no? Claro. Yo cuento siempre una anécdota de un payaso de Shakespeare, después si les parece que está mal se puede borrar, ¿no? Sí, hay un payaso de Shakespeare que interpreta Ben Kingsley, un gran actor inglés, creo que es inglés, en la obra Noche de Reyes. Es un payaso que es una mezcla de juglar, muy lindo personaje, que va con la guitarra colgada al hombro y se mete en las casas como perico por su casa y canta o escucha y nadie le tiene miedo porque es un payaso y un juglar, claro. no es un ladrón. En todo caso será un proveedor de pensamiento. Y él dice en una parte de la obra, después si ustedes quieren borran esto, dice, en mi casa cuando éramos chicos éramos muy pobres, pero tan pobres que no tener para comer, muchísimo menos teníamos para tener un juguete. Hasta lo mismo del Chiquín de Bachín. Sí, sí. Y hasta que un día, me dice con cara picaresca, dice, me di cuenta que el juguete más lindo del mundo estaba entre mis piernas. ¡Qué maravilla! Eso es Shakespeare, eso es Shakespeare, está la frase de Shakespeare. Es fuerte. Sí es fuerte porque la vida es fuerte, claro que sí. Porque la circunstancia que está contando él, pero qué maravilla, ¿no? La poesía, cómo puede llegar desde un costado y hacer una revelación tan fantástica, o decirla. Así va la vida, tan incierta, fugaz y voraz, tan desordenada, desproporcionada, tan inesperada, desafortunada, tan irresistible, tan imprescindible, tan preciosa, tan suya.